Hemos vivido en una cultura que nos enseñó a reprimir las emociones como sinónimo de educación, de buen comportamiento, de ser una persona buena, de ser una persona transparente, juiciosa. Pero resulta que las emociones son los mensajeros del alma. Las emociones no son posible reprimirlas, porque eso es lo que va llevando a la enfermedad, a la baja autoestima, a la depresión, a la ansiedad, porque no las hemos podido mirar, abrazarlas y poderlas entender para poderlas soltar. Entonces, en el caso de la enfermedad, los síntomas te van mostrando que habían cosas que yo, en este caso que les contaba, no había trabajado. Y esa era la ira, el enojo, porque desde que nací, desde pequeña, el enojo no era bien visto, no se podía expresar, se tenía que callar. Entonces fui callando ante unas situaciones injustas, ante unas situaciones humillantes, de abandono, de dolor, de traición. Me aprendí a callarme como una forma de autoengaño mía, de creer que yo podía manejar esa emoción, que yo ya lo había superado, que no era necesario expresarlo. Y entonces, cuando aparecen los síntomas, en el caso de la enfermedad que me diagnosticaron, una enfermedad autoinmune, yo misma empecé a darme cuenta en qué me estoy engañando, qué me estoy diciendo de mentiras, porque la enfermedad me está hablando. El cuerpo nos habla, no nos engaña. No podemos decir, no, esto me apareció de no sé dónde, sino había una emoción que no había visto bien. Y ya la había estado trabajando, y la trabajé cuando tuve ese primer cáncer, en poder sacar mis enojos, pero todavía quedaban cosas que no había visto. Y entonces aprendía de Gabor Mate, un médico que es húngaro canadiense, que ha estudiado mucho las consecuencias de la represión de las emociones y habla de que en las enfermedades autoinmunes la ira reprimida se vuelve contra uno. Uno mismo se está atacando, y también los patrones educativos de que tenemos que ser juiciosos, responsables, buena gente, ayudar a todo el mundo. Todo eso hace que uno se autoengañe pensando que eso es una buena expresión del amor, pero no. Entonces comienza el autoataque, porque ese enojo, ese derecho que tenemos a poner límites, a que no invadan nuestro espacio, a que nos podamos defender, nos lo enseñaron a no expresar porque no era educación, no era bien visto, no era una educación buena. Las niñas buenas no pueden expresar esa rabia, deje de ser mal geniada, no sea así, esté en calma. Entonces yo había aprendido a ser una persona muy tranquila, muy calmada, pero me estaba guardando todas esas emociones de injusticia, en que se pasaron mis límites, en que no me valoraron, en que no me respetaron para agradar a los demás. Y ese fue mi error, mi autoengaño, en creer que yo tenía que agradar a los demás, que yo tenía que ser vista por los demás, que me reconocieran, pero estaba olvidando lo más importante, era mi amor propio, porque el enojo, cuando se expresa bien, es como la fuerza que tú tienes para aprender a defenderte. Te defiendes, no, no me tiene que tratar así. Pero si yo lo niego, ¿quién se empieza a atacar? Uno mismo. Es como se dijera, pero usted no se defiende, usted se deja tratar mal, pero porque esa educación lo había llevado a uno a pensar que uno tenía que ser buena gente, que tenía que ser amable y generoso con todo el mundo,
hasta que la enfermedad le habla a uno. Entonces, ahí es o me rindo y creo que la enfermedad es pobrecita yo, la víctima, que mire, la vida ha sido muy injusta conmigo, o comencé a empoderarme. Y eso lo llevo haciendo un rato, pero me ha costado porque había un autoengaño en mí de creer y pensar que ser así, buena gente, calmada y tranquila, era lo que me ayudaba a que la gente me quisiera y me aprobara. Entonces me empecé a dar cuenta que no. Y empecé a alejarme de las personas que no me respetaban, de mi familia, de estas personas que no tenían en cuenta mis emociones. Y empecé a fortalecerme porque el enojo es una fuerza muy poderosa que hace que tú te aprendas a defender, que tú pongas límite. No, señor, no pueden pasar este límite porque yo valgo, yo soy yo. Entonces comencé a aprender a empoderarme, a aprender a creer en mí, a aprender a creer en el amor para poder ir reciclando todas esas emociones que nos hacen sentirnos mal en la vida, como que la vida no tiene sentido, como que esta vida no es buena, en que uno ya quiere desaparecer. Es empezar a darles un cambio a esas emociones, porque las emociones se van convirtiendo en un bucle, se repiten, se repiten. Entonces, cuando tú sientes una emoción, la reprimes o te autoengañas con la emoción, el cuerpo secreta unas sustancias que te vuelven adicto a esa emoción, a sentirte pobrecito, a sentirte triste, a sentirte de baja autoestima, y sigues en ese ciclo. Entonces, cuando te permites mirar tus emociones, el enojo, de dónde viene, por qué, y lo abrazas, tú aprendes a darle un significado a esas emociones, no como un síntoma de buena gente o buena persona, no, como el guerrero que se defiende, el que sabe defender sus límites, sus derechos, y te comienza a sacar esa fuerza, ese poder para poder entender que uno sí puede manejar la vida, y le empieza a dar uno un significado diferente a esas emociones, no a pobretearse, porque eso lo que hace es mantener un ciclo repetitivo, un bucle, y dele hasta que uno se victimiza, y entonces ahí es cuando la enfermedad lo empieza uno a matar. Entonces es importante ver que esas emociones las podemos aprender a reciclar, como cuando hacemos un abono orgánico, todo ese estiércol, todo lo que los residuos orgánicos se van transmutando, se van, digamos, transformando, y se va volviendo en un abono para que podamos construir el tipo de vida que queremos vivir, para que ese abono, ese estiércol, eso que no es bueno para el ser humano, se convierta en ese jardín con flores, con cosas bonitas que queremos vivir, y podamos vivir una vida diferente a la que hemos estado viviendo, aguantándonos una cantidad de emociones como si fuera eso lo que nos fuera a ayudar en la vida, aguantar. Y eso lo único que hace es bajar la autoestima, el amor propio, y por eso reconstruirse uno desde el amor propio, desde creer en uno mismo, desde tener derecho a expresar o saber con quién me meto o quién me respeta o quién no, es lo que hace que tú creas que puedes transformar esa vida y que no es un ser pasivo que aguanta lo que va pasando. Así que ahí vamos.